Bueno, mi nombre es Norberto Sánchez, llevo haciendo teatro asturiano bastantes años ya y empecé en esto del rodaje, es la cuarta película que doblo. Antes había hecho un doblaje, me doblé a mí mismo en un publireportaje de empresas. Y bueno, mi experiencia en esta película, hago el papel de Johnny, que es el hermano de Bárbara, de una de las protagonistas. Y es un papel muy simpático porque, bueno, es un tipo así un poco pijilla que no se cree mucho que existan los zombies y anda siempre metiendo el miedo a la hermana, ¿no? Y bueno, la acaba culminando con la frase cumbre de esta película, que precisamente la digo yo, que es la de «Vienen por ti, Bárbara». Yo como fan de los zombies, ¿qué os puedo decir? Pues que esta es la cumbre, fue el inicio de todas las películas de zombies. Se rodó con muy poco presupuesto, la verdad, y con unos actores que, bueno, la mayoría para la época estaban bastante bien. Y a partir de aquí fueron ya incrementando las nuevas técnicas en cuanto a la caracterización de los zombies, porque primero se movían muy lentamente, demasiado lentamente en esta película, ¿no? Luego George Romero hizo en la segunda zombie ya que se moviesen más, aparte del color, que el color incrementó ya la calidad de las escenas, sobre todo gore, ¿no? Y luego la tercera de la trilogía de George Romero, la del Día de los Muertos, para mí fue la mejor, es la mejor película. Y ya los zombies adquirían ya un poco más de rapidez, no mucha, que tampoco es contraproducente, porque las películas de zombies de ahora lo basan todo en correr rápido y casi no se ven. O sea, es una cosa que no mete miedo por eso, por tanta rapidez que hacen los gestos, que lo guapo es eso, que lo hagan lentamente, que se les vean las caras, el maquillaje, todo lo que transmiten los zombies, ¿no? En general. Pues mi experiencia en doblaje, pues hice un poco de todo, ¿no? En el tercero me hice un papel más serio, había que poner una voz más profunda, normal. Bueno, eso ya te lo iba diciendo el director, ¿no? de la película y te va corrigiendo. En McClintock hice dos personajes que eran también más simpáticos, había que cambiar un poco la voz, así, y en esta de La Noche de los Muertos Vivientes, pues también, ¿no? Hay que cambiar, eso según va diciendo las indicaciones de Antón Camaño, que tú puedes poner una voz muy grave, muy aguda, ¿no? Pero siempre te corrige y siempre, siguiendo las pautas que te manda, pues te dan el clavo y acabas haciendo la voz muy guay, ¿no? Y la verdad es que me encanta el doblaje, es una cosa que crea adicción, haces uno, yo por lo menos siento que al hacer un doblaje es como si estuvieses dentro de la película, ¿no? Como si la hubieses hecho tú, aunque estés doblando a un personaje con una voz en castellano o en inglés o en otro idioma. Y creo que el doblaje en asturiano pues merece la pena porque la verdad no tiene nada que desmerecer a ningún doblaje, ni español, ni andaluz, ni gallego, ni de cualquier país. Y ojalá siga la cosa creciendo y se reconozca al asturiano como se tiene que reconocer.